Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios te bendiga, mi amado hermano. Dios te bendiga, mi amada hermana. Que Dios bendiga a los amigos que nos ven y nos escuchan por este medio. Gloria a Cristo que nos da la oportunidad de hablar su palabra, de hablar de su palabra. Y alabado sea el Señor por los siglos de los siglos. Que Dios te bendiga en esta hora. Prepárate para oír palabra de Dios y no permita que nada ni nadie te interrumpa, que nada ni nadie te saque de la presencia de Dios que va a hablar a tu vida. Todos los creyentes, de manera natural y normal, anhelamos crecer. Yo creo que sí, que todos anhelamos crecer. Crecer espiritualmente a la semejanza de Cristo. Si es de Cristo, pues comenzamos acá desde cero y todos anhelamos llegar a ese nivel de Cristo. Es lo natural, es lo normal y la mayoría se esfuerza por hacerlo. Yo creo que los creyentes nos esforzamos por lograr esta gran verdad, esta gran realidad. Hagamos un ejercicio evaluatorio en el nombre de Jesús de cómo va nuestro crecimiento espiritual, porque ya el año se fue. Hay un texto bíblico maravilloso, glorioso, que nos revela cómo va nuestra vida espiritual. Ese texto nos habla de ciertas señales que tienen que darse en nosotros en el nombre de Jesús. Yo creo que al finalizar el año, yo creo que sí, que todos tenemos que evaluarnos y ver cómo va en la práctica nuestra vida cristiana. Porque la palabra nos certifica que hay en nosotros ciertos elementos, ciertas señales que se manifiestan de que Cristo está en nosotros y que estamos creciendo a semejanza de Cristo. Veamos esas señales en la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 1. Y vamos a leer el verso 3. Verso 3. Quiero hablar en esta noche del tema señales de crecimiento. Señales de crecimiento. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3. ¿Me acompañas sobre tus pies, por favor? Y damos lectura a la palabra y lo hacemos en el nombre de Jesús. ¿Qué nos dice el verso 3? Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Alabado sea el Señor. Señales de crecimiento. Acompáñame en un tiempo de oración, por favor. Padre y Dios, Padre nuestro, Padre glorioso, Padre glorioso y eterno por siempre. Glorias sean dadas a ti por Jesús, aquel que vino a la cruz y murió por nosotros, por nuestros pecados. Gracias, Señor, por esa misericordia tuya. Gracias por ese amor tuyo derramado en la cruz. Hoy venimos a ti en el nombre de Jesús, humillados, sometidos a ti, y te pedimos que nos perdones, que limpie nuestro corazón, que limpie nuestra mente, que limpie nuestro sentido, que limpie todo nuestro ser para que entremos en comunión contigo y tú te agrades de nosotros en el nombre de Jesús y tu Santo Espíritu ministre las vidas de todos aquellos que van a oír este mensaje. Despierta, Señor, despierta en nosotros ese oído que muchas veces está apagado para que oigamos tu voz cuando tú nos hables. Hoy queremos pedirte que nos ayudes en estas señales de crecimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gloria sea a Cristo. Señales de crecimiento. Hay tres señales en este verso que acabamos de leer en la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 1, en su verso 3, que me indican cuánto he crecido, cuánto estoy creciendo en Cristo Jesús. Y si esas señales no son visibles, pues lo primero es que no están en mí. Esa es una posibilidad. Si esas señales no se están manifestando, lo primero es que no están en mí.
Y si están en mí, y esas señales no se están dando, hay un problema serio en mi vida espiritual que yo tengo que corregir muy seriamente. No puedo autoengañarme y no hay un verdadero crecimiento en mí. Y todos hemos sido llamados a crecer. El que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar. Entonces, es normal que nosotros vayamos creciendo. Si alguien no está creciendo conforme a la revelación bíblica, tienes entonces que mirar a ver qué es lo que está pasando. Y este pasaje de segunda a Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3, nos da 3 señales. Vamos a ver la primera. La primera señal de crecimiento es que alguien da gracias a Dios por mi vida de fe, por mi vida de amor. Hay alguien que cuando evalúa mi vida cristiana, cuando escanea mi vida cristiana, cuando filtra mi vida cristiana, esa persona o esas personas dan acción de gracias a Dios por mi vida espiritual. Y es importante que entendamos esta primera señal. El apóstol Pablo dice de los hermanos de Tesalónica, según el verso 3, la primera parte, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, dice el apóstol Pablo. Alguien tiene que dar gracias a Dios por mi vida. Alguien tiene que notar que algo está pasando en mi vida. Alguien tiene que verificar que hay algo en mi vida que ha cambiado, que ha sido transformado. Y la palabra de Dios me está diciendo que el apóstol Pablo daba gracias a Dios siempre por los hermanos de Tesalónica, por lo que él estaba mirando en la vida de ellos. Y estoy apuntando todo el tiempo a la vida espiritual. Todos somos llamados a dar acciones de gracias a Dios por todo. Da gracias a Dios por todo, me dicen las escrituras. Allá en primera a Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Da gracias a Dios en todo porque esa es su voluntad. Es un deber espiritual que todos nosotros, los creyentes, demos gratitud a Dios, acción de gracias a Dios todos los días, por todas las cosas, por todo lo que nos acontece. Pero aquí no se habla de eso. Aquí se habla de que alguien evalúa tu vida espiritual y agradece a Dios por ti. Alguien que te ve, alguien que te analiza, alguien que dice, sí, ese es cristiano y yo doy gloria a Dios por él. Alguien tiene que evaluar tu vida y dar gracias a Dios por lo que está pasando en ti espiritualmente. Y eso lo hizo el apóstol Pablo con los hermanos de Tesalónica. Él dijo siempre, y mencionó también una palabra, como es digno. Y allí digno me dice que los tesalonicenses merecían esa expresión de gratitud por parte del apóstol, ese calificativo que el apóstol Pablo dijo que es como es digno, porque ellos se lo habían ganado por la fe y el amor que ellos estaban viviendo en su vida cristiana. Y alabado sea el Señor cuando alguien puede evaluarnos así. Las acciones de gracias que los demás den de mí han de ser por mis aportes espirituales, no por otra cosa. Porque es posible que alguien dé gracias a Dios porque tú le regalaste un carro. Es posible que alguien dé gracias a Dios por ti porque tú le regalaste $1,000,000. Cualquiera lo hace, no hay problema. Pero que alguien de manera específica dé acción de gracias a Dios por ver tu vida de fe, por ver tu vida de amor, entonces eso es otra cosa. Y yo quiero enfocarme en eso, por lo que el apóstol Pablo dijo, como es digno, yo doy siempre acción de gracias a mi Dios por ustedes. Ahí estoy mirando entonces que es por el aporte que ellos habían hecho espiritualmente a la vida de Pablo, no por aportes que no suman a la vida espiritual. El apóstol Pablo está agradeciendo como es digno porque los hermanos de Tesalónica le habían aportado a su vida espiritual. Entonces yo tengo que evaluar al hermano y ver cuánto ese hermano está aportando y edificando mi vida espiritual. Y los hermanos de Tesalónica aportaron a la vida espiritual de Pablo. Si tú lees tanto la primera carta a Tesalónica como la segunda, te darás cuenta que ellos edificaron al siervo Pablo. Ellos sumaron a la vida espiritual del hermano Pablo. Y yo estoy hablando de esto,
de alguien que suma a mi vida espiritual, alguien que no resta, porque hay muchos creyentes, pero algunos creyentes tienen un problema con la suma, nada más saben restar, todo el tiempo están restando, y cuando tú los evalúas, ellos no suman a tu vida espiritual. El apóstol Pablo está reconociendo que los hermanos de Tesalónica lo edificaron, que sumaron a su vida espiritual. Entonces, por eso él dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Ana, aquella mujer viejita que tenía ya 90 y pico de años largo, esperando la manifestación del Mesías Salvador, esa sierva Ana, que duraba todos esos años allí en el templo, ayunando, orando, esperando al Mesías, porque ella creía esa palabra de que el Mesías se iba a manifestar. Dios le concedió esa gracia a ella, de ver al Mesías, ver al niño Jesús cuando nació. ¿Y qué me dice la palabra del Señor? Que esta señora llamada Ana le dio gracias a Dios por el niño Jesús. El apóstol Pablo también dio gracias a Dios por los hermanos de Éfeso. Esos hermanos, según Efesios capítulo 1, verso 25, allí el apóstol Pablo dice, verso 15, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, entonces dice el verso 16, no ceso de dar gracias por vosotros. Y yo quiero entonces que veamos un paralelismo entre los hermanos de Tesalónica y los hermanos de Éfeso, donde el apóstol Pablo, tal cual dijo de los hermanos de Tesalónica, que daba a Dios gracias por la fe y el amor de ellos, también con los hermanos de Éfeso, Pablo dijo lo mismo, daba gracias a Dios, no cesaba, dice él, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros. ¿Por qué? Porque veo la fe de ustedes y veo el amor de ustedes que van en crecimiento. Señales de crecimiento es que alguien dé gracias a Dios por ti. La pregunta sería, ¿cuántos hermanos de la iglesia, de esos que te conocen, o cuántas personas fuera de la iglesia, de esos que te conocen, dan gracias a Dios por ti? ¿Serán muchos? ¿Serán pocos? ¿Hay muchos? ¿No hay? Aunque sea una sola persona que dé gracias a Dios por ti. Yo estoy hablando no por el plátano que tú le regalaste, que alguien dijo, ay, qué bueno es el hermano, gracias. No, yo estoy hablando de aportes espirituales y específicamente en este contexto de la fe y el amor de ese hermano. Si eso está edificando tu vida, si eso está sumando a tu vida. ¿Cuántos hermanos agradecen a Dios por ti? Que dicen, Señor, yo alabo tu nombre, te doy gloria y te doy muchas gracias por el hermano Juancito. Este es un varón de Dios. Ese varón bendice mi vida, edifica mi vida. Ese es un hombre de fe, es un hombre de amor. ¿Cuántos hermanos hablan de ti de esa manera y agradecen a Dios por eso? Las acciones de gracias que los hermanos den por ti al Señor, o estarán en el nivel frío, o estarán en el nivel tibio, o estarán en el nivel caliente. En uno de esos niveles debe de estar. Revísate a ver si hay alguien que alguna vez ha dado a Dios gracias por ti, por tu vida espiritual. ¿Ya? Una segunda señal de crecimiento que veo en este verso 3 es que mi fe está en aumento sostenible. Mi fe está en aumento sostenible. ¿Qué dice el apóstol Pablo de los hermanos de Tesalónica? En el verso 3, la segunda parte. Por cuanto vuestra fe va creciendo. Oiga bien lo que dice el apóstol Pablo de los hermanos de Tesalónica. Por cuanto vuestra fe va creciendo en aumento. Ese creciendo es sostenible. Yo quiero que tú veas eso. Cómo la fe de ellos iba creciendo de manera sostenible. O sea, cuando digo sostenible es que no es que ayer tú estaba bien en la fe. No, es que tu fe hoy sigue creciendo y mañana sigue creciendo. Ayer, hoy, mañana tu fe sigue creciendo. Eso es sostenible. Porque hay muchos creyentes que comienzan hoy, óigame, como un bólido, una super carrera,
Y duran unos años ahí en el fogueo, que tú lo ves, que entran y salen y tal. Y tú ves la fe de ese hermano o de esa hermana. Y de repente se desvanecen. Desaparece por completo de este asunto. Esos hermanos lamentablemente dejaron de crecer. No están dando esta señal de crecimiento que tiene que ver con el aumento de la fe. Y eso es lamentable. Así que el apóstol Pablo dijo de los hermanos de Tesalónica, según este verso, por cuanto vuestra fe va creciendo. El apóstol dijo, va creciendo. Esta es una señal gloriosa. Cuando tú veas a un hermano que en su fe va creciendo. ¿De qué? Bueno, de que nosotros tenemos una fe que comienza con una fe salvífica que el Señor nos da, pero que después que tú recibes esa fe, entonces esa fe tiene que desarrollarse, tiene que robustecerse. Para muchos, la fe hoy es como para hacer dinero, para hacer negocio. Eso es lamentable, que Dios lo reprenda. Eso para sus propios deleites, para sus propios intereses. Dios trabaja siempre en mi fe para que mi fe crezca, como lo dijo allá en primera de Pedro, cuando el Señor nos dice en el capítulo 2, verso 17, para que la prueba, el capítulo 1, verso 7, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por el fuego, sea hallada, está hablando de la fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra, en honor, en la revelación de Jesucristo. ¿Qué está diciendo el Señor? Que una vez yo recibí la fe de parte del Señor para salvación, ahora el Señor prueba mi fe para que mi fe cada día vaya creciendo. Él lo está haciendo. El Señor cada vez que nos manda una prueba es para que nuestra fe crezca, vaya en aumento. Él está trabajando eso. Él lo está trabajando. A veces uno le pide al Señor, como pidieron aquella vez tus discípulos, Señor, aumentanos la fe. No se preocupe, que a usted no se la pida, Él lo va a hacer. Por este pasaje. ¿Por qué? Porque Él quiere que cuando Jesucristo se manifieste, tu fe sea hallada en alabanza, en gloria, honra o honor. Esa es la fe que el Señor quiere. Y por eso el apóstol Pablo habla a los hermanos de Tesalónica, reconociendo por cuanto vuestra fe va creciendo. La pregunta sería, ¿cómo se manifiesta en mí? ¿Cómo se manifiesta que mi fe está creciendo sosteniblemente? ¿Cómo eso se manifiesta? Según Efesios capítulo 3, dice que la fe es algo que no puede o que no podemos tener por nosotros mismos. ¿Por qué? Bueno, porque dice allá el verso 8 que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. En Romanos capítulo 12, verso 3 dice que la fe que nosotros hemos recibido de parte de Dios, ¿cómo es? Dice el apóstol Pablo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La medida de fe que Dios repartió a cada uno, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿cuánta fe tú has recibido de Dios? ¿Cuánta? Lo que dice ahí el pasaje. Judas verso 3 dice que la fe una vez dada a los santos, o sea, porque la fe la hemos recibido de parte del Señor. Pero aunque la fe es algo que hemos recibido conforme a la medida de Dios para cada uno, también leemos nosotros que la palabra de Dios que está en nosotros, por medio de la fe, esa palabra tiene que manifestarse en la fe, creciendo todo el tiempo. Que yo tengo mucha palabra de Dios. Sí, porque tú tienes que obrar en fe con esa palabra. Y esa fe entonces se va a manifestar conforme a las Escrituras de que tu fe está creciendo. Que no solamente es que yo creí en Cristo y soy salvado, sino que ahora yo estoy creyendo a Cristo y estoy viviendo la palabra de Dios por medio de mi fe. Eso se está manifestando cada día. Yo debo hacer mi parte en el nombre de Jesús. Y que yo no me gloríe, conforme crezca vuestra fe. La fe tiene que ir creciendo. La fe debe de completarse cada día.
Completemos lo que falta a nuestra fe, dice el apóstol Pablo, lo mismo hermano de Primera a Tesalonicenses ya, ¿no? Todo el tiempo. Entonces hay un trabajo que hay que hacer. Yo recibí la fe del Señor, fui salvo, una gracia, y ahora debo trabajar en esa fe todo el tiempo para que mi fe vaya creciendo y se vaya lo que se manifieste lo que falta en mi fe, en mi vida. Para cuando Cristo sea revelado, mi fe sea hallada en gloria, en alabanza y en honra. Ese es el trabajo. Pero ¿cómo se va a manifestar mi fe? Porque yo diga, yo soy un hombre de fe. No. La fe se va a manifestar a través de la palabra que yo esté viviendo todo el tiempo. Porque la fe sin obra es una fe muerta, no funciona, dice Santiago. Entonces, ¿cómo que se manifiesta esa fe de manera sostenible en mi vida todos los días? La fe crece por la palabra. ¿Qué es lo que nos dice el texto de Romanos 10:17? Que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, la fe va creciendo conforme yo esté todo el tiempo oyendo esta palabra y que esta palabra me aproveche para yo ponerla en práctica. O sea, es un asunto que no se puede desligar el uno del otro. Palabra y fe tienen que estar juntos viviéndose para que se vea que mi fe está creciendo. El oír la palabra de Dios, el oír, la fe entonces va creciendo. Es necesario oír la palabra de Dios y ejercitar la fe a través de ella. Ponerle atención a lo que Dios nos dice. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nuestra fe aumente. Entonces, ¿cuál es el problema de nosotros los cristianos hoy en esta señal de crecimiento llamada la fe? Que nosotros queremos vivir nuestra fe divorciado de las Escrituras. Y entonces yo voy por ahí diciendo que yo soy un hombre de fe. Ando por ahí diciendo eso. Pero que no estoy manifestando las Escrituras en mi vida de fe. Es lo que le dice el escritor a los Hebreos, capítulo 4, verso 2. Que no les aprovechó el oír la palabra porque no iba acompañada de fe. O sea, tú no puedes desligar la fe de la palabra, ni la palabra de la fe. Es un equipo que se trabaja junto. Entonces, cuando alguien dice, yo soy un hombre de fe, esa persona está viviendo las Escrituras, la está creyendo, la está poniendo en obra, la está poniendo en práctica. Cuando tú ves que un creyente sencillamente es cristiano y viene al templo, tal vez un domingo cuando se le ocurre y se siente y se va, esa persona no está viviendo las Escrituras. Entonces la fe de ese hermano está floja. Es un hermano de poca fe en la práctica, en el desarrollo. ¿Tiene la fe para salvación? Sí, pero la fe práctica que tiene que ir al campo de trabajo está floja. Está floja. Entonces quieren todo el tiempo vivir con un cristianismo flojo. La fe crece obedeciendo la palabra, hermanos. Y yo quisiera que nosotros entendamos esta gran verdad. La fe crece obedeciendo la palabra de Dios. Y cuando tú miras Hebreos capítulo 11, te das cuenta que estos hermanos, estos héroes de la fe, ellos manifestaron que tenían fe viviendo la palabra. Es fácil hacer el ejercicio. Tú buscas Hebreos capítulo 11 y comienza a leer los detalles que el Señor reveló de cada uno de ellos, que ellos hicieron con su fe. La fe de ellos no fue una fe de cajón, no fue una fe guardada, no fue una fe de que yo soy cristiano y ya, no, fue una fe en práctica. Por ejemplo, de Abel, ¿qué se dice? En Hebreos 11:4, que ofreció a Dios más excelente sacrificio. Entonces, hizo algo para demostrar su fe delante del Señor, por eso ofreció más excelente sacrificio. ¿Qué dice el verso 5 de Enoc? Que caminó con Dios, vivió con Dios, agradándole a Dios. Por eso de hecho Dios lo traspuso. Esto me vivió su fe como nadie. ¿Qué dice también de Noé? Que Noé, Dios le dijo, hazme un arca, y Dios le dio las indicaciones, y aunque no había agua, no había nada para él hacerlo, sin embargo él le creyó a Dios, y Noé trabajó e hizo lo que Dios le dijo, con temor, aunque no se veía lo que era, pero este hombre le creyó a Dios en la práctica. ¿Qué pasó con Abraham? Que fue llamado por Dios a salir a una tierra que no sabía dónde era, pero obedeció. O sea, todos ellos manifestaron su fe con las obras de ellos, con la práctica de vida. Entonces, hoy en día el cristianismo como que está divorciado de eso. Soy un hombre de fe, pero la práctica de la obediencia a la palabra hay problemas. Y no es así que Dios quiere que vivamos. Esto significa que lo que Dios te diga, eso tú tienes que hacer y punto.
sin cuestionar, sin cuestionar. Hazme un arca. Ay, pero es que nunca ha llovido. No importa. Si uno entiende esto, pues vamos a tener hombres y mujeres que de verdad van a vivir por fe. Si quiere que tu fe aumente, haz lo que Dios te dice por medio de su palabra y punto. Si tú quieres que tu fe aumente, sin titubeo, sin excusas, sin nada. Si Dios te dice, ve a la esquina y haz tal cosa, pues entonces vaya a la esquina y haga eso que la Biblia le dice. Una tercera señal de crecimiento es que mi amor está abundando hacia mis hermanos más y más. La primera señal es que alguien da gracias a Dios por mi vida espiritual porque le estoy sumando, le estoy edificando. Una segunda señal es que mi fe va en un aumento sostenible, mi fe va creciendo y eso se manifiesta a través de mi vida de obediencia a la palabra de Dios todos los días. Y una tercera señal de crecimiento es que mi amor está abundando hacia mis hermanos más y más. Si tú amas a tus hermanos, tú no lo vas a dañar, tú no lo vas a maltratar, tú no lo vas a dejar, no. Hay muchos que vienen a la iglesia del Señor y dicen que te aman y después te tragan patadas, te hacen daño, te dan galletas, bofetadas, te tiran de donde quiera que sea, hablan de ti, te maltratan, hacen muchas cosas y después te abandonan, se van. Ahí no hay señal de crecimiento. ¿Qué fue lo que le dijo el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica con esta señal? Dice, y el amor de todos, el amor de todos, y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Una tercera señal de crecimiento es que mi amor, el que Cristo me dio en la salvación, va en crecimiento. Esta es una señal gloriosa. Fuimos salvados por amor. Cuando el Señor dice allí en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, que manifestó a través de su Hijo Jesús su amor para con nosotros. Y Dios derramó su amor en el corazón de aquel que recibió a Cristo, según Romanos 5:5. Ese amor de Dios fue derramado en ese corazón. ¿Para qué? Para que entonces ahora lo amemos a Él, para que amemos a nuestros hermanos, para que amemos a nuestro prójimo. El cristiano tiene como resultado, después de la salvación, una vida de amor. Si usted ve a un creyente que en lugar de ir sumando amor, va restando, ese cristiano tiene problema. O tiene que arrepentirse de nuevo, y hay mucha tela por donde cortar, o tiene que hacer algo. Porque no puede ser que tú teniendo el derramamiento del amor de Dios en tu corazón, según Romanos 5:5, que ese amor en ti no se manifieste. No se manifieste. Yo amo a Dios. He predicado otras veces que amar a Dios no es esto de labios. Amar a Dios es obedecer su palabra, es guardar sus mandamientos, es cumplir con las Sagradas Escrituras. Y hay que amar al prójimo, hay que amar a los hermanos. Para eso se nos dio el amor. Y cada uno de nosotros debe respirar amor, debe oler amor. Pero cuando yo veo tantos berrinches manifestados en muchos de nosotros, a veces como que uno duda que el amor de Cristo realmente mora en nosotros. Hay muchos hermanos que usted lo ve, parecen a pitufo gruñón, que todo le molesta, todo lo enoja, todo lo irrita. Y entonces, cuando un hermano está siempre que aquí todo le huele mal, el ministerio de alabanza siempre canta mal, el pastor y los predicadores siempre predican mal, la iglesia le falta esto. O sea, todo el tiempo un berrinche. Esos hermanos no van a durar mucho. Ellos pagan con la iglesia y se van de la iglesia tarde o temprano o arman un lío. ¿Por qué? Bueno, porque le falta amor. El amor no se está manifestando como una señal de crecimiento. Y el amor, según 1 Corintios, capítulo 13, el 4 al 7, dice que el amor de Dios, el que se nos ha dado a nosotros, es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el verdadero amor y así que tiene que vivir un cristiano. Eso tiene que ir en crecimiento, que fue lo que le dijo Pablo a los hermanos de Tesalónica.
Claramente yo veo el verso 3 de eso. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Dios trabaja siempre en mi vida de amor, para que ese amor mío hacia Dios, hacia mis hermanos, hacia el prójimo, abunde más y más. Estas tres áreas son señales de verdadero crecimiento espiritual, y eso es visible cuando es sostenible. Eso es visible cuando es sostenible, y Dios está trabajando continuamente en estas tres áreas. Así que en conclusión, mis amados, en conclusión, procuremos terminar este año e iniciar el próximo año 2021 sumando estas tres señales en nuestra vida espiritual, para que haya un crecimiento verdadero en el nombre de Jesús. Así seremos más y más semejantes a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y Dios de esta manera será glorificado. Amén. ¿Entendiste esto? No te hagas de la vista gorda con esto. No te hagas. Necesitamos crecer a semejanza de Cristo. Y aquí hay tres señales que se manifiestan de que de verdad tenemos un crecimiento sostenible. Alguien está agradeciendo a Dios por mi vida espiritual. Mi fe va cada día creciendo sosteniblemente, y mi amor está abundando cada día más y más hacia mis amados hermanos en el nombre de Jesús. Y gloria a Dios por eso. Cierra tus ojos y ora al Señor. Y da gracias a Dios siempre por su santa palabra. Y recuerda que si tu vida de fe no lleva a una práctica de las Escrituras, tu vida de fe no está creciendo. Tú estás estancado en fe. Y aquellos que todavía no han tenido un encuentro real y verdadero con Jesucristo, evidentemente que no tienen la fe salvífica, pues tampoco pueden vivir esa fe de la que estamos hablando. Para tú vivir esa fe que estamos hablando, primero tienes que tener un encuentro personal con Jesucristo, para que Él te dé la fe de salvación que tú necesitas, como dice Judas 3, la fe una vez dada, lo que dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo, un don de Dios, una dádiva. Y tú necesitas la salvación, porque Romanos 6:23 lo dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Efesios 2:8 lo dice también, ya lo mencionamos, es que por gracia que somos salvos. Y esto no viene de nosotros. La pregunta sería, ¿ya recibiste este regalo? Es el mejor regalo de Navidad que tú puedes recibir, que el Señor te dé la fe para salvación y que tú le corresponda arrepintiéndote y convirtiéndote a Él. Recíbelo ahora mismo en el nombre de Jesús. Amén. Si es tu decisión, ora al Señor y pídeselo allí donde estás. Dile al Señor que tú invocas su nombre para que Él te salve, te perdone tus pecados y que tú te arrepientes de haber sido un pecador. Pídele eso al Señor. Y a mis amados hermanos, siervo, ¿tienes tú esa primera señal de crecimiento? ¿Los hermanos están agradeciendo a Dios por tu vida espiritual? Cambia eso y dile, Señor, yo hoy voy a trabajar en mi vida para hacer los cambios del lugar. Yo hoy voy a cambiar mi vida en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque necesitamos todos tener una vida de fe y de amor. Mi fe debe estar en aumento, que sea sostenible. Toma esa decisión. Hoy trabaja esa fe, que es la fe que obedece las Escrituras y la pone por práctica. Y tu vida de amor, que esté cada día abundando más y más hacia tus hermanos. Cielo, trabaja eso y toma tu decisión allí donde estás y dile al Señor hoy que te perdone. Dice, Señor, yo desde hoy tomo la decisión de trabajar estas tres áreas de crecimiento, señales de crecimiento, y perdóname. Yo vengo a ti y te pido que me perdones. Y gracias por Jesucristo en mi vida, Señor. Trata conmigo para que cada día mi vida espiritual sea una bendición para los demás y muchos den acción de gracias. Pero para que también mi vida de fe esté creciendo y mi vida de amor esté abundando. Y todo para gloria de tu nombre. Es mi súplica y es mi ruego en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi amado hermano, mi amada hermana. Y gracias al Señor
por darnos su palabra para este día. En el nombre de Jesús. Amén.